Muy buenos días, queridos amigos. Dios los bendiga. Este es un día maravilloso, un día para bendecir al Señor, 16 de junio, donde estaremos hablando hoy un tema maravilloso entre nosotros. Nuestro invitado principal, es una honra tenerlo en medio nuestro, al pastor Jorge Dotweiler, es el decano de la Facultad de Teología en la Universidad Udabol. Él está en medio de nosotros para hablar sobre la carrera de liderazgo pastoral. Para todos aquellos que están ya llegando a la página, muy buenos días. Si tiene alguna pregunta durante el conversatorio, usted tiene toda la libertad de hacerlo. Nosotros estaremos respondiéndolo en el transcurso de la entrevista. Muy buenos días, Jorgito. Dios te bendiga. Gracias, hermano, por venir. Gracias por acudir a esta invitación. Buenos días, realmente un honor estar en tu programa que ya tiene un buen recorrido, ¿no es cierto? Te felicito porque se tocan temas muy interesantes que hacen la edificación de las iglesias que tenemos en nuestro país. Y no solamente te ven acá, Fidel, te ven a nivel internacional. Eso es bueno, porque Bolivia está dando cierta línea también a nivel internacional. Gracias, Jorge. La verdad nos hemos sentido honrados con muchos pastores del exterior que nos están escribiendo, que están siguiendo. Ahora mismo está el pastor Claudio Alejandro Gavilán Díaz, él es chileno, es pastor allá de la MEU de Chile. Un gran abrazo para mi hermano Claudio, él ha estado un tiempo también por acá por Bolivia. Y gracias por todos los que comparten la página y se puede hacer mucho más, compartir mucho más esta entrevista. Jorgito, antes de empezar a la charla en sí, quisiéramos conocerte un poco. Tú sabes que en el cuerpo de Cristo, la multiforme sabiduría de Dios hace que tenemos muchos pastores con distintas, entre comillas, especialidades, que cada uno tiene una particularidad, una función en el cuerpo. Queremos conocerlo a Jorge Dotweiler. ¿Quién es? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida durante todo este tiempo hasta tenerte hoy como decano de la Facultad de Filosofía y Letras? Bueno, hace más de 18 años nací en la Congregación Vida Nueva, ¿no es cierto? Hice mis primeros pasos y después tuve la suerte de trabajar para el Señor en la Congregación Jesús el Verbo. Trabajé ahí como copastor, digo trabajé ahí porque fue un trabajo muy apasionante, una entrega total. Durante 5 años, ¿no es cierto? Estuve copastoreando con nuestro amado amigo pastor de Jesús el Verbo, Pastor Durán, y ahí aprendí muchas cosas. Claro, él, ¿no es cierto? Y ahí aprendí muchas cosas porque su iglesia está en un lugar muy interesante. Está en la zona de San Pedro, y en esa zona, en San Pedro, por todo ese lugar, ¿no es cierto? Existen muchos brujos, mucha idolatría, está el mercado de las brujas, están los que leen cartas en San Pedro, están personas que realmente hacen un negocio, ¿no es cierto?, de la ignorancia de la gente. Y bueno, hay una lucha tremenda en ese lugar, ¿no es cierto?, porque todo ese barrio está realmente plagado, ¿no es cierto?, de brujos. El único día que no pudimos trabajar durante los 5 años fue el martes de carnaval, porque en carnaval se chayaba, realmente se bloqueaba la congregación, pero después todos los días trabajamos de tal forma que pude palpar, tocar, ¿no es cierto?, cuál es el sentir de una congregación, ¿no es cierto?, luchando contra las tradiciones, luchando contra la idolatría. La gente allá era muy, muy metida en lo que significa la Pachamama, muy metida en lo que se refiere a la chaya, el tío, el tema de las misas blancas, misas negras. Aprendí muchísimo ahí y realmente, bueno, yo creo que saqué muy buenas conclusiones que ahora me sirven para hacer reflexiones, para plantear temas que son de mucha importancia para la formación de nuestros alumnos en la facultad. Qué lindo resumen, Jorgito. La verdad, nosotros hemos visto como iglesia un primer intento que se hizo con el pastor
Helge Adolfsen con una carrera de liderazgo, con Doxa, y de repente nace en Udabol una facultad de filosofía y letras, teología, filosofía y letras. ¿Cómo nace? ¿Cómo está compuesto? ¿Cómo está organizado? ¿Qué ofrece esta facultad de la cual tú eres decano, mi hermano? Bueno, la UDABUL tiene ya 26 años de existencia y la fundamos en La Paz. Ahora tenemos eh, la sede está en Santa Cruz, la sede principal. Estamos en Cochabamba y en Oruro. Esta universidad, la UDABUL, tiene 27 carreras y la mayor cantidad de alumnos que tenemos es en medicina, en Santa Cruz. Tenemos un hospital muy grande y, bueno, también tenemos otro hospital en Cochabamba, Vinto. Y en La Paz, ¿no es cierto? Tenemos las carreras que son fuertes, por ejemplo, tema de derecho, psicología, pero la fuerza de la universidad es medicina, ciencias de la salud. De estas 27 carreras, planteamos que con la Facultad de Teología, Filosofía y Letras podríamos lanzar la carrera de liderazgo pastoral. ¿Por qué es necesaria esta carrera? Yo pienso que es muy importante, tomando en cuenta la historia del protestantismo, ¿no es cierto? Todos los protestantes nacieron de las universidades, partiendo desde Martín Lutero, ¿no es cierto?, era catedrático, pasando por los que han traducido la Biblia al español, los Reina Valera y Casiodoro Reina y Valera, ¿no es cierto?, eran también de la universidad, Cristiano Valera. de una universidad, ¿no es cierto? Y igual, todos los que han hecho la reforma, los que han trabajado, han logrado un gran cambio. No nos olvidemos que todas las universidades que han nacido en Estados Unidos tienen una raíz que es protestante. Pueden ser evangélicos, pueden ser cristianos, pueden ser, pero son protestantes. La Yale, la Harvard, ¿no es cierto?, son universidades que han nacido del protestantismo. Y en Europa se hace un gran movimiento, un tremendo movimiento en lo que se refiere a las universidades. Y las universidades también, ¿no es cierto?, dan mucho para la cultura, la ciencia, la tecnología. Entonces, del protestantismo, una vez que sale del oscurantismo, ¿no es cierto?, las universidades van dando muchas luces. Yo creo que gran parte del desarrollo de la ciencia, del arte, de la cultura, nace, ¿no es cierto?, en base al enfoque cristiano. O sea, hay un gran cambio, ¿no? Porque la Iglesia Católica en ese tiempo era muy oscurantista. Incluso no permitía que se lea la Biblia. La Vulgata, la Biblia antigua, ¿no es cierto?, la traducción en latín, era solamente privilegio de algunos iluminados en la Iglesia. Incluso los servicios de la Iglesia la daban en latín. Nadie entendía lo que hablaban los sacerdotes cristianos romanos. Pero ya con la reforma, ¿no es cierto?, se abre un campo muy grande. Con la traducción de la Biblia al alemán, al inglés, al español, hay una apertura total de lo que significa el cristianismo y va cambiando el mundo. Yo creo que una revolución muy grande es la que ha hecho Lutero, ¿no es cierto?, y después todos los que lo siguieron, ¿no es cierto?, han logrado un cambio radical en lo que es la ciencia y la tecnología. Lastimosamente, en Latinoamérica, ¿no es cierto?, no se le da importancia a lo que es la universidad en cuanto al apoyo proeclesial y paraeclesial. Muchas personas piensan que el estudio, ¿no es cierto?, está reñido con la fe. No es así. Yo creo que la fe y la razón van juntos. Uno puede acercarse a Dios a través de la fe, puede acercarse a Dios a través de la razón, de la ciencia, o por ambas partes, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es el equilibrio. Y ese equilibrio, ¿no es cierto?, está en la historia del protestantismo. Llega a tal nivel la concepción que se tiene en Bolivia de lo que es una universidad que esté dando clases, esté formando, esté capacitando a los alumnos en temas bíblicos, que para algunas personas es algo exótico, pero eso ya lo hicieron hace 500 años atrás. O sea, y ahí nace, ¿no es cierto?, realmente la verdadera fe. Por ejemplo, al hablar con muchos hermanos de diferentes iglesias, muchos de ellos no conocen el tema de las 5 solas del protestantismo. Sola Escritura, sola gracia, solo por fe, solo Cristo y todo para gracia y honra del Señor.
Entonces, ahí es la base, ¿no es cierto?, del protestantismo, que debíamos asumir todos y cada uno de los protestantes. Pero acá vienen problemas de interpretaciones, de conceptos que van variando y se va desviando total el manejo de lo que son las iglesias evangélicas. Por ejemplo, para nosotros, ¿no es cierto?, la materia de cristología es básica, porque Cristo es igual que teología. La teología estudia a Dios, cristología estudia a Cristo y la neumatología estudia al Espíritu Santo. Entonces, son tres materias que realmente debemos dominar todos y cada uno de los pastores. Y hay una gran diferencia. En la universidad se forma a los alumnos. Formar es diferente, ¿no es cierto?, que adoctrinar. En una congregación se adoctrina. Yo doy mi sana doctrina, ¿no es cierto? Todos tienen la sana doctrina. De eso no discutimos. Pero es adoctrinar. Otra cosa es formar. Formar determina un cambio radical del concepto de lo que va a salir un pastor, porque un pastor puede ser pastor, pero no es líder. O sea, buscamos tener pastores líderes, porque un predicador es pastor, la pregunta que lanzo. O sea, no todo predicador tampoco es pastor, porque yo puedo ser buen predicador, pero no tengo la esencia misma de ser pastor. Y aquí viene un punto muy importante de esta carrera. Formamos sacerdotes. No estamos formando técnicos, no estamos formando, qué sé yo, profesionales. Tan importante esta carrera que se puede comparar con la carrera de medicina, de arquitectura, de ingeniería, porque el profesional, ¿no es cierto?, tiene una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social es cambiar, ¿no es cierto?, la mentalidad, cambiar, trabajar en diferentes áreas del ser humano para que pueda repercutir, ¿no es cierto?, la iglesia, que la iglesia pueda realmente ser la que transforme a la sociedad. Porque ¿para qué vamos a tener una iglesia que no transforme a la sociedad? O sea, ese es el punto. Miren, con mucho amor, con mucho cariño, mucho respeto, yo hago una crítica a la Iglesia Católica Romana. Desde el tiempo de la colonia, ¿no es cierto?, hemos estado bajo su dirección en lo que se refiere a la formación, a la educación. Hay miles de colegios cristianos o católicos cristianos, ¿no es cierto?, de diferentes órdenes, estamos de Don Bosco, San Calixto, La Salle, franciscanos, etc. Pero el resultado que tenemos ahora en Latinoamérica y en Bolivia, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué la sociedad está como está en este momento? Más de centurias de formación a diferentes generaciones en Bolivia, ha determinado que tengamos en este momento un debacle total de principios, de valores, ¿no es cierto? Entonces la iglesia no ha trascendido como debería trascender. Me refiero a la iglesia romana, ¿no es cierto? Y nosotros como protestantes también tenemos nuestras fallas, ¿no es cierto? Las iglesias más antiguas que en Bolivia, que las protestantes tienen 150, 120 años, estamos hablando de las iglesias históricas, los metodistas, los baptistas, qué sé yo, los amigos, ¿no es cierto? Son iglesias muy antiguas. Obviamente que estaban sometidas, ¿no es cierto?, al poder del Estado y eran un poco rezagadas por el tema de que la Iglesia Católica no quería que entre el cristianismo en Bolivia. Pero esas iglesias han hecho su parte, ¿no es cierto? Por ejemplo, los metodistas, con el Instituto Americano, con sus, qué sé yo, diferentes institutos, han logrado un cambio de mentalidad. Pero ¿qué es lo que sucede en Bolivia? Si hacemos un análisis, no tenemos, digamos, una sociedad, ¿no es cierto?, con principios y valores cristianos. No tenemos una sociedad con una cosmovisión cristiana. Vemos el debacle. Muchos de los ministros, muchos de los políticos, muchos de los empresarios han salido de colegios, pero en el momento preciso, ¿no es cierto?, nos demuestran que no hay ética, no hay moral, no hay enfoques bíblicos, ¿no es cierto?, preceptos bíblicos que puedan trascender a las 4 o 5 paredes de la iglesia. Pastor, nos haces un resumen tan importante del poder formar, del poder discipular, y no una congregación, sino una nación. Creo, yo entiendo por tus palabras que no se ha discipulado una nación. Creo que el error de la iglesia ha sido meterse en las 4 paredes, no molestar a nadie, y ahí tranquilitos hemos ido creciendo de a poquito. Pero sin embargo los principios y valores dentro de Bolivia no se ha visto una voz profética, una voz fuerte de demanda de principios y valores. He estado hablando con Genaro Tarquino, con Macedonio Daza,
que son los presidentes de de las iglesias Asambleas de Dios y del Nazareno. Y lo que me sorprende es que ellos han colocado seminarios en el área rural. Y el crecimiento que han tenido estas denominaciones son inmensas, ¿no? Han llegado más de 3.500 congregaciones en el caso de Asambleas de Dios. Entonces vemos que el formar gente de por sí va a tener un avivamiento, va a tener una expansión, en la medida que se le va a dar una responsabilidad de formación. Y aquí vemos, pastor, dentro de de las tradiciones, de las iglesias tradicionales, una gran cantidad de seminarios, pero ninguno tiene un nivel de licenciatura reconocido por el Estado. ¿A qué se debe eso que tú has hecho ya el estudio? Bueno, uno de los puntos muy importantes que hay que resaltar es que las iglesias en su totalidad no tenían mucha influencia en lo que se refiere al tema político. Nos debemos acordar que la dirección de culto, ¿no es cierto?, estaba manejada por mucho tiempo por sacerdotes católicos romanos, ¿no es cierto? Entonces, las iglesias no podían ni siquiera, ¿no es cierto?, plantear este tema porque rechazaban los trámites, pero sí la iglesia católica podía plantear las universidades católicas, pontificias, la Universidad Católica de La Paz, ¿no es cierto?, en todo el país tienen el mismo rango que las universidades privadas y al mismo tiempo gozan de las mismas prerrogativas de las universidades públicas. Entonces, realmente una gran ventaja, ¿no es cierto?, por cómo se movió la iglesia, porque no era en un estado que no era, digamos, laico, sino un estado que estaba manejado por la iglesia católica. Entonces, ha sido bloqueada las iglesias tradicionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, los metodistas estaban tratando de sacar la Universidad Metodista hace ya bastante tiempo, estamos hablando de unos 8 años. Igual ha sido bloqueada la Universidad Metodista. Para sacar esta carrera, ¿no es cierto?, se tardó un buen tiempo. Empezó a funcionar la carrera con Doxa, ¿no es cierto?, en base a la Congregación Vida Nueva, pero la carrera fue boicoteada, fue cerrada, que fue tremenda, digamos, la lucha, ¿no? O sea, que lo que pasó es que hubo fuerzas, comillas, extrañas que fueron bloqueando, atacando. Hablando con el pastor Jorge Duttweiler, decano de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la UDABOL, con el tema de la carrera de liderazgo pastoral. Estamos en este momento hablando cómo tantas iglesias tan grandes que tenemos en Bolivia no pudieron abrir sus formaciones a nivel licenciatura, hacer universidades, y nos está haciendo un resumen cómo fue bloqueado por diferentes gobiernos que se cierren estas iniciativas de abrir facultades de teología, de liderazgo pastoral. Adelante, pastor, creo que ya está bien el audio. Sí, uno de los puntos que se planteó, digamos, por ejemplo, en los departamentos de Santa Cruz tenemos universidades evangélicas. En Sucre, una gran universidad, ¿no es cierto?, de una muy conocida congregación. Y en Cochabamba incluso está la universidad que tiene mucha tradición de los hermanos de la iglesia adventista, ¿no es cierto? Pero en La Paz era la lucha. Se abre en La Paz la Doxa, ¿no es cierto?, se la cierra. Y nosotros empezamos a trabajar para sacar el permiso de esta universidad. Tardamos 3 años para que nos den el permiso. Esos 3 años, ¿no es cierto?, fue realmente una hazaña. Tuvimos que recurrir a varios hermanos del Parlamento. En el Parlamento hay cualquier cantidad de cristianos que son diputados, incluso senadores, ¿no es cierto? Y gracias al apoyo de los senadores y los diputados cristianos, logramos un apoyo y se pudo abrir la carrera. Esta carrera, ¿no es cierto?, resume, yo creo que el cambio que está generándose en la sociedad civil y en el Estado boliviano, porque realmente este es un campanazo que
nos da a todas las iglesias, ¿no es cierto?, que realmente están cambiando los tiempos. Con la nueva constitución política del Estado se plantea un Estado laico, se empiezan a respetar los derechos de los protestantes, ¿no es cierto?, aunque en un momento muy tímidamente, pero ya luego yo creo que ya la iglesia o las iglesias protestantes ya están tomando cuerpo con mucha fuerza en Bolivia. Ya no es un tema de que éramos los marginados, los aleluyas que no nos daba mucha importancia, sino que yo creo que ya cualquier partido político, cualquier movimiento social, cualquier frente, se da cuenta del poder que hay en no solamente en la cantidad, sino en la cualidad de los evangélicos. Yo creo que se ha avanzado muchísimo. Incluso yo me acuerdo en una época, yo soy una persona que investiga mucho, hacemos investigación con la universidad, no han querido darnos el dato exacto en el INE de cuántos evangélicos somos en Bolivia. O sea, siempre han guardado muy secretamente, muy reservadamente, ¿no es cierto?, la cantidad de evangélicos. ¿Por qué? Porque también tiene su implicancia en lo que se refiere al tema político, ¿no es cierto? Yo creo que hay un tema muy importante, el tema del voto, entonces, en este momento hay cifras que se manejan. Algunos plantean que somos 20%, otros 30%, otros 18%, otros 40%. En realidad, en este momento no tenemos la cantidad exacta de todos los que estamos, es cierto, en las iglesias evangélicas, protestantes y cristianas, porque hay que diferenciar qué son iglesias evangélicas, qué son iglesias cristianas o cristianas evangélicas y las protestantes, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay allí un tema muy importante que incluso los gobiernos no pueden entender cómo funciona la iglesia nuestra. Están tan acostumbrados al manejo de una iglesia centralista desde Roma, ¿no es cierto?, que pueden hablar, pues tienen un interlocutor válido, pero nuestras iglesias, ¿no es cierto?, son totalmente diferentes. Entonces, para cualquier político, para cualquier burócrata, para cualquier persona que no entiende nuestro mundo, ¿no es cierto?, es muy difícil poder entendernos como iglesias, ¿no es cierto? Ese es un punto muy importante que lo debemos tomar. Ahora, ¿cómo la universidad, ¿no es cierto?, se plantea? La universidad se plantea como una institución proeclesial y paraeclesial. ¿Qué queremos hacer? Apoyar a las iglesias, ¿no es cierto? ¿Y cómo apoyamos a las iglesias? Apoyamos a las iglesias en un sentido, ¿no es cierto?, que es de formación de talentos humanos para que podamos servir a Dios con excelencia, para que podamos servir al prójimo con excelencia. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ir y hacer discípulos, ¿no es cierto?, en las naciones, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que queremos hacer, reforzar el trabajo de las iglesias. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos dando muchos talleres, estamos dando muchas, capacitaciones, conversatorios, una serie de instrumentos formativos para que las iglesias puedan mejorar, ¿no es cierto?, su capacidad de poder insertarse en el medio. Hay temas que son muy importantes, por ejemplo, en la historia de las iglesias en Bolivia, no tenemos una recopilación o una data o no tenemos historiadores de las iglesias, ¿cierto? Hay iglesias con mucha riqueza, ¿no? Por ejemplo, los cuáqueros, ¿no es cierto?, tienen una iglesia riquísima. Entonces, Bolivia es el tercer país con más cristianos cuáqueros en el mundo. Primero está Canadá, México y después Bolivia. Realmente eso es importantísimo con las colonias que tenemos en Santa Cruz. Pero ¿quién conoce, no es cierto, a profundidad la historia de los cuáqueros? Jorge, Entonces, hay que hacer un trabajo mucho para eso. Qué lindo ver este trabajo de Udabol. Y ahora entrándonos un poquito más a la carrera, pastor, ¿cómo está la carrera? ¿Quiénes han acudido? ¿Cuál es el mayor segmento de la población que está entrando a la universidad? ¿Son cristianos, son no cristianos, son pastores, no pastores, son líderes, no líderes? ¿Cuántos semestres son? ¿En qué semestre está ahorita ya la punta? ¿Cuándo es la primera promoción? Quiero que nos hables de esos temas que ahora sí nos interesa escuchar. Hay muchos que van a preguntar y dicen, ¿y cuándo empiezan las clases? ¿Cómo es? ¿Cuánto se paga? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se inscribe? ¿Dónde se inscribe?
Queremos saberlo. Bueno, primero, para nosotros ha sido una cosa muy interesante y además una muestra de humildad, que tenemos pastores, ¿no es cierto?, que tienen iglesias inmensas, inmensas, Sí, sí, que sí. son nuestros alumnos. Yo los veo a los pastores esos y bueno, y veo que su grado de humildad, su grado de entrega, estudiando, ¿no es cierto? Ya no son tan jóvenes, pero están en la facultad. Muchos de ellos ya se van a graduar de acá a fin de año, ¿no es cierto? Ya vamos a tener sorpresas de pastores que tienen iglesias, bueno, multitudinarias, podríamos plantear. Hay pastores, ¿no es cierto?, de diferentes lugares. Por ejemplo, tenemos pastores de provincias, como la carrera es semipresencial, aprovechamos mucho el tema de los TICs, la tecnología de información y comunicación. Usted no tiene que estar todo el tiempo en la universidad. ¿Cómo funciona la carrera? Durante toda la semana damos las clases vía internet. Lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto? Lo damos por internet. Tenemos las clases asincrónicas, que significa que usted puede entrar a las 6 de la mañana, 3 de la tarde, ir en el micro, ponerse los headphones y con un smartphone, usted directamente ya va a pasar su clase. Así tan interesante que tenemos alumnos de 70 años, 75 el mayor, hasta de 18 años. Con el pastor de 75 años hablo, me dice, yo le he tenido que pedir el celular a mi nieta, ¿no es cierto? Y está usando su celular de su nieta, y ahora él tiene sus prédicas, ¿no es cierto?, a través del internet. Y me decía, Aleluya. tenía tanto miedo manejar la computadora, ahora gracias a usted, ¿no es cierto?, hemos logrado hacer un gran cambio en lo que se refiere a acercarnos a los jóvenes de nuestra congregación. Yo digo, no, no es gracias a mí, es gracias al Señor, porque toda la honra y toda la gracia es para el Señor. O sea, toda la honra es para Él. Y realmente han habido temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, pastores que en un principio decían, no, no, que el Internet, que el YouTube, que eso es cosa del demonio. No sé si se acuerdan cuando G. Ávila también decía que la televisión era la caja del demonio, pero después G. Ávila utilizó el televisor, tuvo incluso su canal de televisión. Lo mismo sucede acá. Viene la cuarentena, viene el tema de los problemas de la encerrona, podríamos llamar, y muchos de nuestros alumnos han implementado ya la iglesia digital, la iglesia a través de los TICs. Una maravilla, porque ellos ya están manejando los TICs, manejan desde WhatsApp, YouTube, manejan los canales, manejan el tema. Y lo que es una de las tareas que tenemos en la universidad, para que tengan una idea los que están interesados en esta carrera, es que hacemos la práctica profesional, o sea, el internado rotatorio. ¿Cuál es la tarea que tenemos para la práctica profesional? Por ejemplo, en este momento con el grupo tenemos 52 alumnos que ya se van a graduar, ¿no es cierto? De la segunda tanda, estamos haciendo la iglesia virtual. O sea, cada alumno tiene que presentar su iglesia virtual. ¿Qué significa ese tema? Que la iglesia virtual va a tener la posibilidad de manejarse con el concepto de la iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, con todas las funciones de la iglesia. ¿Qué estamos planteando? Los 5 ministerios, perfecto. Para mantener los 5 ministerios tenemos que el sistema de comunicación de cada iglesia, o sea, tenemos el tema de radio y televisión. El tema de, por decir, de la capacitación, de escuela dominical. En este momento tenemos un material hermoso, gratuito a nivel internacional para formar a los niños, ¿no es cierto?, en las escuelas dominicales. Los institutos bíblicos para jóvenes, una maravilla. Tenemos material, ¿no es cierto?, que se puede echar mano en este momento y además entrar en un diálogo directo con los jóvenes, porque los jóvenes están prendidos al YouTube, están prendidos a su celular, a su computadora. Y si tenemos una iglesia virtual, imagínense lo que hemos logrado. Algunas congregaciones ya están dando incluso consejería cristiana a través del YouTube. O sea, ayuda mucho eso para entrar a los hogares cuando hay problemas. Y lo que me ha gustado es que ahora con el Zoom, ¿no es cierto?, el pastor puede hablar con toda la familia. Y se reúnen a la hora de tomar té o a la hora del almuerzo. Entonces, los chicos están hablando, ¿no es cierto?, ya en familia con el pastor. Entonces, yo creo que hay una serie de temas que van a cambiar radicalmente, ¿no es cierto?, al mundo. Y si nosotros como líderes, como ministros de la iglesia, no estamos preparados, nos va a dejar el tren.
Entonces tenemos que entrar, ¿no es cierto?, con mucha fuerza, con mucha fe, obviamente, ¿no es cierto?, respetando lo que significa la majestad de nuestro amado Padre. ¿Por qué? Aquí hay un tema que es muy importante. Entonces, ¿tú puedes formar a un ministro de Dios? Claro que sí, yo puedo formar, pero ¿quién lo elige? ¿Quién le da su llamamiento? Y quien le toca el corazón es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no es cierto? Yo puedo formar un médico, pero el médico no tiene vocación, el médico va a ser mal médico. Formamos un pastor y ese pastor no tiene llamamiento. No es un discípulo de Cristo, porque lo primero que enseñamos nosotros allí es ser discípulos de Cristo. O sea, no puede haber un pastor que no sea discípulo de Cristo. O sea, sería realmente como plantear que un arquitecto no sea ese arquitecto y no sepa dibujar, que no conozca el arte. Entonces, ¿qué tipo de arquitecto va a ser? En este momento, nuestra carrera, el 90% es espiritual, 90%, ¿no es cierto? Y la formación que damos, ¿no es cierto?, va reforzando el tema de la espiritualidad, de lo que significa la parte de la fe. No puede haber fe sin razón ni razón sin fe. Nosotros planteamos la fuerza de la fe en la razón. O sea, ¿cómo vamos a generar, cómo vamos a formar personas en la parte actitudinal? ¿Qué actitud tiene que tener el pastor? Está escrito en la Biblia, no nos inventamos nada. En Tito, en Timoteo, ¿no es cierto? Toda la parte. La formación, ¿cómo formamos? No solamente educamos. La parte formativa viene con el tema de la parte actitudinal, la parte cognitiva de conocimiento, la parte no solamente cognitiva, de talentos, la parte de lo que se refiere dones, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo que los tiene que aplicar, la parte no solamente actitudinal, sino también los formamos en la resolución de problemas, porque una congregación es una institución muy, muy compleja. No podemos decir que es fácil pastorear. No podemos decir yo voy a ser profeta, yo voy a ser evangelista. Un evangelista tiene que conocer muchas de las ciencias que hay, de las técnicas que hay. Un evangelista, ¿no es cierto?, tiene que ser mejor que un periodista, mejor que un comunicador social. Y eso así formamos en la universidad. ¿No es cierto? Porque un evangelista tiene que conocer cómo se manejan los medios, cómo se maneja todo el tema, pero obviamente lo más importante es predicar y enseñar la palabra del Señor. Entonces, vemos que, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer un pastor? Un pastor, al margen de ser pastor, tiene que ser mejor que un psicólogo, tiene que ser mejor que un administrador, porque administra, ¿no es cierto?, gestiona una institución. Entonces, realmente lo que hace la universidad es formar en todas las ciencias y todas las técnicas, pero también nunca dejar atrás lo que es lo esencial, Jesucristo, lo que es esencial, el Evangelio, lo que es esencial, la parte de que si nuestro alumno, ¿no es cierto?, es de buen testimonio, si nuestro alumno está siendo formado en la parte de ser, digamos, luz, porque un ministro tiene que ser luz, pero no para estar oculto debajo de la mesa, tiene que ser una luz, ¿no es cierto?, que vaya cambiando el país. Y ahí viene el tema de los trabajos que tenemos de extensión universitaria, de investigación, ¿no es cierto?, que desarrollamos. Tenemos el posgrado. En el posgrado hemos investigado no solamente un tema, hay como 35 o 36 diferentes tipos de investigaciones que llevan a entender mucho mejor las iglesias, perdón. Entonces, este tema, ¿no es cierto?, de que la universidad debe ser vista, entendida, como un apoyo a las congregaciones, no como una institución que va en contra de las congregaciones, no, que las iglesias, no. Esta carrera, ¿no es cierto?, esta carrera es más bien para que la utilicen todos y cada uno de los hermanos que tienen sus congregaciones. Porque acá... No. Sí, dígame. Estaba escribiendo lo que tú me decías. Tenemos la carrera a nivel licenciatura. Tengo entendido que son 5 años. 4 años. 4 años. 4 años. La pregunta es, hermano, todas las facultades, todas las carreras que tenemos en nuestro medio universitario tienen sus ramas técnicas, ¿no?, de apoyo, llámese ingeniería, ahí tienen sus ramas técnicas para ingeniería. Dentro de la carrera de liderazgo pastoral, ¿existen ramas técnicas también a nivel técnico superior? Claro que sí. Por ejemplo, uno de los puntos importantes es el tema de capellanía.
¿no es cierto? Ahora puede haber capellanía de alto nivel como posgrado, la capellanía, digamos, el capellán de capellanes, que es maestría, ¿no es cierto? ¿Qué es un capellán? El capellán es una especialización, ¿no es cierto?, de un ministro de Dios. Por ejemplo, la capellanía la dividimos en tres grandes grupos, ¿no es cierto? La capellanía militar, que toma las tres fuerzas, más la policía. La capellanía que es de salud, que toma todo el tema de medicina, ¿no es cierto? Toma todo lo que significa medicina. Y la capellanía que es la carcelaria, o la que está trabajando con los que están Centros presos, penitenciarios. penitenciaria, ¿no? Pero ¿cuál es el enfoque a nivel internacional y a nivel nuestro? O sea, por ejemplo, en la carcelaria, el que va a trabajar a ese nivel no solamente puede estar en las cárceles, tiene que ser un capellán que vaya a la Corte Suprema de Justicia y sea el capellán de los jueces, de los vocales, que trabaje dentro del Poder Judicial. Y cada departamento tiene que tener su capellán, un abogado capellán, ¿no es cierto?, que esté dentro, por ejemplo, de las cortes, de la fiscalía, y que vaya ayudando a los presos, digamos, ¿no es cierto? Y el capellán, ese mismo capellán, tiene contacto directo con todo lo que es la penitenciaría. O sea, se vuelve como un defensor, ¿no es cierto?, de los presos, pero con conocimientos técnicos de derecho, de la justicia. Lo mismo en el tema de medicina, ¿no es cierto? En medicina, los capellanes tienen que tener conocimientos de medicina. ¿Por qué un capellán ideal? Un capellán cristiano que sea el que maneje recursos humanos, a lo que se llama talentos humanos en un hospital. Entonces, el capellán tiene que estar mediando entre los médicos, el personal, las enfermeras, los familiares de los pacientes y los pacientes. Entonces, muy especializado. Y el tema, ¿no es cierto?, militar, es bien importante. Imagínense, un capellán militar tiene que conocer la LOM, la ley orgánica la ley orgánica de los De militares, ¿no las es cierto?, Fuerzas Armadas. de las Fuerzas Armadas, la LOFA, ¿no es cierto? Mm. Tiene que conocer todo lo que significa el manejo de la misma institución. Porque el capellán tiene que trabajar hasta con el comandante general, ¿no es cierto?, en el Estado Mayor y en los cuarteles, porque así realmente cumpliríamos nuestra labor. Y ese capellán podría ejercer, ¿no es cierto?, también por nuestra gran pelea como universidad, y espero, bueno, que es importante también para todos los capellanes, es que también los capellanes compartamos las iglesias que tiene el ejército, por ejemplo, la catedral que está en Irpavi, ¿cómo se llama? La La Catedral Castrense. Castrense. ¿Por qué no, no es cierto, que también nosotros, los cristianos, demos los servicios allá? Entonces, realmente son temas bien importantes. Por ejemplo, usted quiere ser capellán, estudia, ¿no es cierto?, 3 diplomados. Un diplomado dirigido a capellanía militar, otro para la capellanía de salud y el otro para el tema de la parte jurídica o la parte de los presidiarios, los que están presos. Entonces, con las 3 usted ya se vuelve máster en lo que es capellanía. Entonces ya se genera, digamos, un cambio de mentalidad. Porque ¿qué es lo que sucede, no es cierto, con las capellanías en este momento? Tenemos problemas. Yo iba a los hospitales y ahí veía que se hacía más proselitismo por las congregaciones que ayudar a los enfermos, ayudar a los familiares. ¿No es cierto? Íbamos, y ahí yo me incluyo, íbamos a orar, ¿no es cierto? Y no sabíamos que estábamos en el gastroenterológico, por ejemplo. Y en el gastroenterológico necesita más libertad, necesita más qué sé yo, otro tipo de tratamiento. Entonces el capellán tiene que conocer muchas cosas que no solamente están en directa relación a lo que significa la parte eclesial. Por eso un punto muy importante de la carrera es la teología sistemática. Claro. Teología sistemática. O sea, desde el tema, digamos, de todo lo que es el estudio de la Biblia sistemáticamente, estudiar la teología, ¿no es cierto?, sistemáticamente, pero estudiar también no solamente la teología, sino el que sale de la universidad tiene que saber los diferentes enfoques que tienen las diferentes iglesias. Por ejemplo, soteriología. Para muchas personas, ¿no es cierto?, una cosa es la salvación, la doctrina de la salvación. Puede ser un calvinista, puede ser un arminiano, ¿no es cierto? El profesional tiene que saber todos los enfoques
no puede cerrarse en una sola doctrina, ¿no es cierto? Claro. Ahora, si yo soy pentecostal y tomo la parte o neopentecostal, o soy baptista, soy, digamos, de una iglesia tradicional, obviamente que yo como pastor tengo que conocer, ¿no es cierto?, todas las otras enfoques de la teología, en la teología comparada. Eso me da la solvencia suficiente, ¿no es cierto?, para pastorear, para dirigir, para administrar, para gestionar una congregación. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Es que el pastor, ¿no es cierto?, tiene que ser una persona realmente, básicamente elegida por Dios, que le da su tarea a Dios, ¿no es cierto?, que tiene el propósito que le ha dado el Señor. Obviamente, si no, no funciona el pastor, no va a funcionar. Entonces, si realmente está cumpliendo su propósito, pero también el pastor tiene que ser una persona que entienda la realidad social, que entienda la realidad de la sociología, que entienda lo que está sucediendo en su barrio. Hay pastores, ¿no es cierto?, que vienen los jóvenes y le dicen, bueno, ¿y por qué no has venido a la iglesia? No, es que ya estoy con los, qué sé yo, con un grupo de una tribu urbana. Y el pastor debe conocer las tribus urbanas para rescatar almas, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos acá? Somos pescadores de hombres, ¿no es cierto? Pero vienen los jóvenes y muchos pastores, no, estás con el demonio, estás con esos dark, estás con ese tema y aquí no se habla de ese tema. El pastor en realidad tiene que conocer todo, tiene que conocer incluso desde el manejo de los talentos humanos. Imagínese, querido hermano, usted tiene una iglesia y esa iglesia va creciendo exponencialmente. Va a tener que capacitar a su personal. Al mismo tiempo tiene que conocer cuáles son los problemas internos del personal. Y ahora con la nueva ley vamos a tener que conocer mucho de la legislación boliviana, el tema del manejo de lo que se refiere a las leyes laborales, el tema de las AFPs, el manejo de contabilidad. Vamos a tener que ser expertos, además con mucho más amplitud que cualquier empresario privado, porque vamos a tener que manejar no solamente el tema de lo que es la empresa privada, sino de una institución muy grande. Y ahí viene el tema, ¿no es cierto? ¿Cómo el pastor puede entender todo ese tipo de temas? Tenemos muchos pastores que realmente han perdido juicios, han perdido terrenos, han perdido una serie de bienes de la iglesia, ¿no es cierto? Por este problema, porque se han espiritualizado bastante. Yo no tengo nada, yo creo que no tengo nada contra la parte espiritual, pero la parte espiritual también nos da sabiduría, ¿no es cierto? Por eso somos espirituales. O sea, Dios nos ha dado un cerebro, nos ha dado un espíritu, nos ha dado un alma, espíritu y cuerpo. Y nos ha hecho así para que nosotros realmente entendamos la palabra del Señor y al entender la palabra del Señor podamos ser realmente eficientes, porque nos ha hecho incluso mayordomos. El tema de mayordomo es clave. Yo puedo ser muy espiritual y si a la iglesia la mando a la quiebra en 2 por 3, ¿no es cierto? Entonces, estoy trabajando para qué. Entonces, al margen, ¿no es cierto?, de ser pescadores de almas, de ser discípulos y hacer discípulos, yo creo que también tenemos que salir de ese oscurantismo, aprender lo que es el tema de la mayordomía, que es cualitativamente diferente, la mayordomía cristiana, que la mayordomía de una empresa, que serían los contadores, los auditores, ¿no? Nosotros como mayordomos tenemos otro tipo de enfoque que va en directa relación a la parte institucional. Entonces, hay muchas ramas que tenemos que desarrollarlas. Y aquí hay un tema importante. Damos talleres, cursos, por ejemplo, que son muy enriquecedores. Hemos dado el otro día, bueno, hace 2 semanas o 3 semanas atrás, un curso de historia de los menonitas. Realmente esclarecedor esa historia, ¿no es cierto? Lo dieron los mismos alumnos, o sea, los pastores que están dando el tema. Entonces, ahí nos damos cuenta que realmente el concepto, ¿no es cierto?, de protestantismo, el concepto de lo que es la iglesia, el concepto de lo que es el ser cristiano, va variando un poco, porque muchas personas, ¿no es cierto?, al no conocer su pasado, no conocer la historia, se enfrentan con problemas que realmente ya se han discutido hace 500 años atrás, querido hermano. O sea, las discusiones que se han tenido en los diferentes concilios, el tema de las tergiversaciones teológicas o doctrinales, ¿no es cierto? Ya se han discutido, pero en el siglo pasado o hace 2 siglos atrás. Entonces, el pastor que lee eso, ¿no es cierto?, no se pone a discutir, sino sabe qué corriente de pensamiento va por allá, qué tipo de pensamiento va por el otro lado. Entonces, para nosotros es muy importante entender lo que es
la epistemología, entender lo que es la parte de la hermenéutica, de la homiléptica, ¿no es cierto? Y en eso los formamos a los pastores. Entonces el pastor ya tiene una idea muy amplia en la cual él puede discutir hasta con un científico de la NASA, pero no discutir para ganar, sino discutir para ganarle en el debate, sino para ganar su alma. Porque una persona que está realmente tan metida en el Evangelio, con fe, con ese amor tan grande que nos da nuestro Padre, además el amor es base para esta carrera, y además conoce, ¿no es cierto?, todos los enfoques, entonces va a ser pues un pastor muy eficiente, muy capaz. Por ejemplo, en el tema de un pastor que puede desarrollar diferentes tareas. Uno sale de esta carrera y puede ser catedrático, puede ser decano, puede ser rector de una universidad, puede ser también... La provisión nacional, ¿no? Porque es a nivel nacional. El título te da ese a nivel nacional, el Estado te da el título. Nosotros tenemos el diploma de ingreso, de titulación, y el Estado te da el título en provisión nacional. Y como es el Estado, es igual que tener un título de médico. Entonces, este título, ¿no es cierto?, también entra en los acuerdos internacionales. En el Mercosur, por ejemplo, ¿no es cierto?, usted puede ejercer ya en los países del Mercosur como pastor profesional. Entonces, es muy importante. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, con ese tema, por ejemplo, hay personas que se están especializando en la carrera en psicología. Si tienes el título en provisión nacional, puedes abrir tu consultorio de consejería cristiana. O sea, ¿por qué? Porque estás respaldando el Estado. Y ahí recibes a tu gente, tienes terapias de qué sé yo, consejería cristiana, familiar, etcétera, etcétera. Si vas por el tema de educación, puedes ser director de colegio, puedes entrar de este profesor, ¿no es cierto? Pero imagínate que todos los colegios puedan tener capellanes en educación. Cambiaría la situación. ¿Y qué es lo que estamos planteando? Digamos, un profesor de, comillas, lo que antes se llamaba religión, ahora hay que darle el toque diferente, ¿no es cierto? Que sería cosmovisión cristiana, pues, ¿no es cierto? Y a ese nivel yo creo que cambiaría incluso el enfoque de los colegios. Imagínense, yo tengo experiencias con muchas personas, tenemos como varios centenares de alumnos ya en la carrera, y muchos han sido, ¿no es cierto?, diferentes colegios fueron los, ¿cómo se llaman los que ponen el orden en el colegio? Regentes. Los regentes, ¿no es cierto? Los regentes de los colegios confesionales tienen un impacto grande porque están en la palabra. Es decir, que un regente que no es cristiano, un regente que tiene la formación cuartelaria, respetando el tema, ¿no? Los pegan con palo a los alumnos, ahora ya no tanto porque ya se ha prohibido el tema, pero yo creo que habría que ver la forma como también nuestros alumnos, nuestros egresados, nuestros profesionales, puedan irrumpir, ¿no es cierto?, en educación, en la justicia, en lo que se refiere el tema de los cuarteles, ¿no es cierto? En el buen sentido, en el ejército, no en el cuartel, porque el ejército es mucho más que el cuartel, es toda una, tienen ciencias militares ustedes, ¿no es cierto? Imagínense que realmente podríamos capacitar a muchos militares retirados en este momento en lo que se refiere a capellanía militar. Ya tienen la mitad de las materias vencidas porque no tienen que estudiar lo que es el ejército, lo que significa la parte de las leyes, la forma como funciona. Y es cuestión de que ya estos militares ya saldrían con maestría en el tema de lo que es la capellanía. Y estos militares, ¿no es cierto?, a través de una gestión buena, pueden retornar a los cuarteles que pasaron cuando eran jóvenes incluso, volver a las fronteras, pero ya con la misión de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay mucho por explotar, hay mucho por hacer a través de la academia. Yo creo que uno de los mensajes que quisiera que se graben en el corazón, la academia no es enemiga de la congregación, no es enemiga de la iglesia. La academia está al servicio de las iglesias, al servicio de las personas que necesitan, digamos, cierto tipo de orientación. No somos sabios en nuestra propia opinión, pero la universidad, ¿no es cierto?, siempre ha generado cierto tipo de conocimientos, construcción del conocimiento, investigaciones, porque ese es nuestro trabajo. El carpintero hace sillas, nosotros hacemos investigación, ¿no es cierto? Nosotros formamos a la gente y tenemos la experiencia, 27 años de universidad. Yo creo que tenemos la posibilidad de tener
muchas posibilidades para la mejora, ¿no es cierto?, de las iglesias. Obviamente respetando la identidad, respetando la doctrina de cada iglesia, respetando lo que significa, ¿no es cierto?, hacer evangelismo. Entonces, ahí viene el tema. Usen a esta universidad. Estamos aquí para servirlos, porque la palabra dice, primero es el que sirve. Nosotros tenemos esa filosofía. Amén. Hemos avanzado bastante. Ya estamos bueno, antes nos miraban, digamos, con mucho recelo. No es así. Yo creo que vamos a hacer muchos programas positivos para que se planteen este tema, ¿no es cierto? Porque muchas veces, bueno, muchas personas han venido con problemas que les han vendido títulos. Esos títulos realmente no son reconocidos por el Estado. Es un problema bastante serio. Y bueno, y este tema, ¿no es cierto?, va a ir esclareciendo qué es lo que realmente una carrera universitaria, qué es una carrera de capellanía, por ejemplo, ¿no es cierto?, que realmente es un profesional, pero de muy alto nivel. O sea, no Claro. es un tema de que te doy una placa, toma tu título, gracias a no sé quién, ahora tú me pagas 500. No es así. Eso es engañar a la gente, ¿no es cierto? O sea, no se puede hacer eso. O sea, realmente estamos engañando a la gente. Eso es un timo. Entonces, lo que hay que hacer, yo creo que es realmente entender que la sociedad civil tiene su universidad, ¿no es cierto? La universidad hace extensión universitaria. Nosotros tenemos que dar servicio a la población. Es lo que hacemos en la universidad. Entonces, esa es la universidad. ¿Dónde nosotros vamos a dar servicio con esta carrera? Las 27 otras carreras dan servicio bueno, a sus áreas, trabajo social, psicología, qué sé yo. Nosotros tenemos un servicio a las iglesias, a los hermanos, a los ministros, ¿no es cierto? Estamos abiertos. Vengan a la universidad, vamos a conversar, vamos a hablar. Imagínense, uno de los puntos importantes es lograr que la Facultad de Derecho de la universidad, con la Facultad de Teología, puedan dar servicios gratuitos a las iglesias de temas jurídicos. Gran cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Los egresados de Derecho más su catedrático, bueno, muy felices de ayudar a las iglesias, ¿no es cierto?, con la dirección nuestra. Hay temas que son de vital importancia, por ejemplo, la recopilación de datos de todas las iglesias. Bolivia tiene una riqueza increíble del evangelismo, como incluso hay muertos, hay mártires de la iglesia en Bolivia, pero no se los conoce. Yo respeto mucho, digamos, a las personas que dicen, no, esa iglesia no sirve. No, no, cada iglesia ha tenido su parte importantísima, ¿no es cierto?, en el desarrollo del protestantismo, del evangelismo aquí en Bolivia. Hay muertos, hay personas que han estado presas 10, 15 años, hay mártires en Bolivia, tremenda cantidad de mártires, pero no se los conoce, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer ese levantamiento. Iglesias o países que no tengan memoria histórica están, pues, como ya en un pasito a extinguirse, porque parte del conocimiento, que es la palabra del Señor, pueblo que no tiene conocimiento está, bueno, listo para perecer. Y uno de los... Jorgito, quiero hacerte un corte acá. La verdad que tenemos muchas preguntas también en la audiencia. Estamos hablando de la carrera de liderazgo pastoral para aquellos que han llegado un poquito tarde. Estamos hablando sobre 4 años de capacitación de un ministro para que sea formado en el desarrollo del liderazgo pastoral. Hemos hablado también que hay ramas técnicas como es la capellanía en su primer nivel y la maestría también en capellanía. Hemos hablado de que estamos al servicio de la universidad. Te quiero comentar algo, Jorge. Yo he estado, tú sabes, muy cerca, muy ligado a las Fuerzas Armadas, soy de profesión militar, y he visto algo en las capellanías, ¿no? El poder, qué hacer en la capellanía, la parte de consejería cristiana, ver la familia, desde la violencia familiar, desde el manejo de adicciones, la crianza de hijos, es una necesidad en todas las áreas. Tengo un amigo que llegó de Punta Cana, de República Dominicana. Vino a dar una clase a la fábrica de oro que tenemos acá, de joyas de oro en Purapura, donde la producción subió casi en un 40%, porque la gente que recibió esta capacitación por casi 2 meses cambió de actitud, dejó la adicción, dejó
se estableció su matrimonio, se estabilizó y la producción subió. Entonces, mire, el poder tener capellanes a todo nivel en colegios, universidades, empresas, Fuerzas Armadas, va a contribuir a la productividad de Bolivia. Ahora, mi pregunta era que, Pastor, ya estamos un poquito cerca a la hora. Tenemos, como tú dijiste, me sacaste la pregunta, te adelantaste un poquito, muchas universidades del exterior que con $1,400 yo soluciono mi problema y tengo mi licenciatura a nivel de la Haya, donde me reconocen más de 152 países, expongo mi título, mi placa, pero eso no me certifica mi capacidad. ¿Cómo está viendo eso la universidad, habiendo una competencia de repente hasta desigual en la otorgación de una titulación que lo hemos visto en Bolivia? Bueno, ese es un tema muy complejo porque no solamente sucede con la carrera de liderazgo pastoral, hay incluso títulos de médicos, ¿no? O sea, títulos de ingenieros, ¿no? Abogados no, porque tienen que conocer la realidad nuestra, la legislación nuestra, pero es una mafia y eso no es mucho nuestra competencia para nosotros meternos en el tema, pero eso está la fiscalía, está la policía, están los jueces. En algún momento va a funcionar bien este país y ellos van a hacer, bueno, pero de tiempo en tiempo, ¿no es cierto? Prohíben esos títulos, meten presos a unos, ¿no es cierto? Porque es muy peligroso, ¿no? Médicos que tenían el título se fueron a presentar y se pusieron a trabajar como médicos. Y nuestra materia, bueno, eso es tremendo, ¿no? O sea, es un tema de delincuencia. Nosotros como universidad dejamos nomás que se encarguen las autoridades competentes. Pero lo que sí alertamos es que la carrera, ya sea técnico medio, superior, ¿no es cierto? No está bien, digamos, que se compren títulos. Estamos tratando, lo digo con mucha claridad, ver la forma de que el ministerio, hay institutos muy buenos, excelentes, ¿no es cierto?, de teología en las diferentes congregaciones. Lo ideal sería hacer acuerdos con esos institutos para que podamos convalidarles la materia, ¿cierto? Claro, está. Esas materias, y se achicaría la carrera, ¿ya? Porque sabemos que han estudiado bien el tema de la teología, etcétera, etcétera. Entonces, con esos institutos, ¿no es cierto?, podríamos ya achicar la carrera a 2 años más el proyecto de grado, ¿no es cierto? Pero un tema muy importante es que esta carrera se la puede acortar, distinguidos pastores. Por ejemplo, yo soy pastor de mucho tiempo y ya conozco muy bien la homilética o la hermenéutica o manejo bien un evangelio, llámese los evangelios cualquiera o cualquier libro, ¿no es cierto? El libro de Hechos, qué sé yo. Entonces yo desafío la materia, hágame un desafío de materia y doy como un tribunal, ¿no es cierto?, constituido por el Consejo de Carrera, me hacen las preguntas sobre el libro de Hechos, ¿no es cierto?, es una materia, entonces paso directamente, ya doy un paso, ya esa materia ya no la tengo que pasar. De acuerdo al reglamento de universidades privadas, usted puede desafiar, ¿no es cierto?, hasta 10 o 12 materias. ¿Qué significa esto? Con el desafío de materias bíblicas, que muchos conocen muy bien, usted puede adelantar casi un año a la materia, ¿no? O sea, ya sería egresado en 3 años, lo cual es una maravilla. En 3 años puede egresar, digamos, ya para empezar a hacer la práctica profesional y el proyecto de grado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, estamos trabajando con los técnicos, bueno, lastimosamente cambiaron como 3 veces a los técnicos del Ministerio de Educación, pero tener, digamos, esa relación de poder colaborar a las diferentes congregaciones para que su gente capacitado ya incluso podamos darles todo el reconocimiento de las materias que han pasado, porque sabemos que hay institutos muy buenos, o sea, que realmente manejan muy bien el tema de lo que es la parte bíblica, ¿no es cierto? Entonces, en eso estamos y esperamos que nos vaya muy bien en las negociaciones, esperemos que pase un poquitito el problema en el shock que hemos tenido con el ministerio en relación a la educación que va a ser virtual, etcétera, etcétera. Pero nosotros estamos adelantados, como les hemos dicho, ya nos hemos adelantado como 4 años con la parte virtual. ¿Verdad? Entonces, y esa ventaja la podemos bajar a ese nivel. Y es interesantísimo, ¿no? Porque mira, dentro de los mismos alumnos, muchos se han dado cuenta que son
muy buenos en la parte de capacitación, más que solamente en la parte de ejercer la parte de pastor. Entonces, hay muchos maestros que se están realmente, se están fogueando, vale el término, a través de los TICs, ¿no es cierto? Es interesantísimo lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas por hacer, muchas cosas por plantear. El tema de la universidad es un mundo interesantísimo, ¿no es cierto? Se pueden crear empresas, se pueden crear, no digo empresas Jorge, para... tenemos ya una promoción que sale este año y dos promociones. Entonces me imagino que tienen que hacer su tema de tesis, no sé si serán trabajo de grado o se presentarán a evaluación del conocimiento. Pero mi pregunta es, Pastor, esos temas de tesis que a mí me interesa y los posgrados que también tienen su tema de tesis, pueden ir a solucionar los problemas de iglesia. Por ejemplo, diseños de personerías jurídicas, diseños de la ley, el gobierno de la iglesia, la consejería familiar desde el punto de vista técnico. Hay muchos temas que como iglesia nos interesaría poder que los propios de la iglesia puedan escudriñar y plantear soluciones, que este conocimiento, ya la construcción del conocimiento va a ir mucho más allá de las fronteras solamente de las casas universitarias, porque ¿qué es lo que yo veo, Jorge? Muchas tesis, yo soy ingeniero industrial, muchas tesis hemos dado, sirven para la graduación, pero entran a la biblioteca y ahí se quedaron. No tiene una aplicabilidad práctica. Entonces, sería muy bueno que podamos hablar, Jorge, a nivel Iglesias Unidas y con todas las iglesias que tenemos, para ver sus problemas y poder tener un banco de datos para que puedan ser los alumnos que puedan plantear soluciones a esos problemas que tenemos. ¿Cómo lo ves? En el internado rotatorio, que es muy parecido a la Facultad de Medicina, ¿no es cierto? El estudiante de medicina va al hospital o la clínica y le dan cierta cantidad de tiempo para que esté en pediatría, después pase a neumonía, pase a, qué sé yo, a diferentes ramas de lo que significa la medicina. Nuestro internado rotatorio de los pastores, ¿no es cierto?, es exactamente lo mismo que medicina. Entonces, en una congregación pasan el tema, por ejemplo, de escuela dominical, pasan el tema de lo que significa todo lo que es los servicios de la iglesia, instituto bíblico, pasan al tema, si la iglesia está proyectando tener su radio o su televisión, hace un proyecto, ¿no es cierto?, para radio y televisión para esa congregación. El tema jurídico, ¿no es cierto?, cómo se maneja la parte jurídica. El tema de lo que significa el manual de funciones. Tú eres ingeniero industrial, ¿no es cierto? La pregunta del $1.000.000 que te hago. Hay iglesias que necesitan con urgencia la gestión, la planificación y el tema, ¿no es cierto?, de tener muy bien planteada sus manuales de funciones. Muchos pastores dicen, no, ¿cómo vamos a tener un manual de función? No, el manual de funciones es disciplina, orden, y Dios es Dios de orden. Si uno tiene los manuales de funciones de los sugieres, manuales de funciones de cómo se disipula, ¿no es cierto? Son tesis que van presentando. Por ejemplo, no es lo mismo un instituto bíblico que el discipulado, que es totalmente diferente. Entonces, un proyecto de cómo se va a llevar el discipulado en esta congregación. Ese es un proyecto de grado, ¿no es cierto? Y el proyecto de grado va a determinar, ¿no es cierto?, si funciona o no. Por eso se hace el internado rotatorio. Entonces, muchas iglesias están recibiendo a nuestros alumnos, ¿no es cierto?, para que hagan su internado rotatorio, su pasantía profesional. Por ejemplo, el arquitecto para hacer su pasantía va a la alcaldía, aprende los trámites, qué sé yo, y después va como pasante a una construcción para ver sistemas constructivos o a una empresa constructora. El médico va al hospital. Los pasantes de derecho van al Tribunal de Justicia, ¿no es cierto?, a los tribunales, qué sé yo. ¿Dónde irían nuestros pasantes? A las iglesias. O sea, y las iglesias determinarían qué hacer para esas iglesias. Entonces tenemos, digamos, en este momento, como 50 alumnos que se van a graduar
en la segunda tanda. En la primera tanda ya se han graduado como 12 alumnos, ¿no es cierto? Entonces, han hecho proyectos de grados y estos proyectos de grado sirven muchísimo para que sean difundidos. Entonces, estamos a la espera, ¿no es cierto?, de que podamos tener un banco de proyectos de grado para que se vayan ya difundiendo. Pero el proyecto de grado es tan amplio que hacen, por ejemplo, proyectos de grado los alumnos para un colegio cristiano. O sea, cómo podría funcionar un colegio cristiano en ciertas áreas. Hay otros que están haciendo para el Instituto Bíblico, cómo mejorar el Instituto Bíblico. Entonces, ya el proyecto de grado determina cuál va a ser su especialidad del alumno. O sea, yo me voy a dedicar aquí a cuál de los 5 ministerios, por decir. Me voy a dedicar más al tema de ser un mayordomo en la iglesia, voy a hacer más en la parte educativa, formativa. Entonces, la carrera es muy amplia porque es una mezcla entre psicología, qué sé yo, ciencias de la educación, ciencias de la psicología, ¿no es cierto? Entonces, realmente es amplia la carrera y hay que hacer mucho, o sea, tenemos que hacer mucho para realmente especializarnos. Por eso, uno de los puntos importantes es que cuando uno sale, después de los 4 años, egresa, hace su proyecto de grado, tiene el mismo rango que cualquier ingeniero, que cualquier arquitecto, y él puede entrar a cualquier maestría, no solamente de nuestra universidad. Si tiene una maestría en la UNSA, lo aceptan. Si va a una maestría en la Católica, lo aceptan. Va a una maestría a cualquier universidad, porque tiene el título que le avala, ¿no es cierto?, que pueda seguir estudiando. Entonces, uno que ha salido de un alumno que ya es profesional, puede hacer incluso una maestría de estructuras en puentes, si le vale el término, ¿no es cierto? O sea, realmente se está jerarquizando, ¿no es cierto?, la carrera de los ministros de Dios, ¿no es cierto?, los ministros eclesiales, y eso nos va a dar mucha fuerza a futuro. Yo creo que esto es muy importante porque lo que estamos tratando de hacer es que seamos muy amplios, ¿no es cierto?, y podamos generar todas las ventajas para todos los pastores, incluso que están ejerciendo ahora, que puedan acortar su carrera. Imagínense, acortar la carrera de egreso en 3 años es una maravilla. Además que no tienen que asistir a clases. No se asiste a clases. Toda la semana usted está estudiando en su casa. Hay grupos de estudio con el tutor que empiezan a las 9, 10 de la noche, se ponen de acuerdo, 8, otros empiezan a las 6 de la mañana. Tenemos las clases que son asincrónicas, que uno puede entrar a cualquier momento, ¿no es cierto? Pero fin de semana es presencial, ¿no, pastor? ¿Cómo? Fin de semana sí es presencial, el día sábado. Una vez por semana. O sea, por ejemplo, en un mes usted vence un módulo. Por ejemplo, un módulo de, qué sé yo, contabilidad en las iglesias, por ejemplo. 4 semanas es un módulo, 4 veces solamente asiste a la clase presencial. Solamente 4. Los sábados, de 7 de la mañana se hace un devocional, ¿no es cierto? Se adora, se alaba al Señor, se inician las clases, se concluyen las clases, obviamente entregando la clase a nuestro amado Padre, y con 4 clases presenciales todos los sábados, ¿no es cierto? De 7:30 a 12 de la noche. ¿Eso es solamente para La Paz, Cochabamba y Santa Cruz? Bueno, estamos en todos los departamentos. El Cochabamba también tiene su coordinador allá, ¿no es cierto? Y ahí pasan con el coordinador, con el pastor que está a cargo de la iglesia. Todos los coordinadores son pastores, ¿no es cierto? Entonces actúan dentro de lo que significa nuestra línea, ¿no es cierto? Ya, y estamos en Santa Cruz, vamos a inaugurar recién. Tenemos alumnos en Santa Cruz también, ¿no es cierto?, que se van a graduar en Santa Cruz, pero no tenemos en este momento, no hemos sacado todavía la convocatoria en Santa Cruz. Yo creo que a fin de año vamos a sacar ya para inscribir en Santa Cruz. De momento estamos inscribiendo en Cochabamba, La Paz y Oruro solamente. Ok. Quiero comentarte o quiero leerte algunos comentarios. Lo debes conocer al pastor Dorian Badani. Dice, es importante que se haga una diferencia entre la formación ministerial y la formación universitaria. En este aspecto, la universidad es la mejor plataforma para proponer políticas públicas en el área de nuestros intereses. El pastor Zacarías Salas dice, la creación de la facultad en la universidad se basa en un estudio de necesidades y un perfil de las profesiones que respaldan la demanda de un sector. En este caso, la misión de la iglesia. Pregunto, ¿se hizo esta investigación con todos los actores o interesados? Pregunto. La primera pregunta del pastor Dorian Badani.
Yo creo que sí, hay que diferenciar. En las congregaciones damos doctrina, adoctrinamos, ¿no es cierto? En las universidades formamos, que es diferente. O sea, la formación es diferente que adoctrinar, lo mismo que instruir, digamos. Tú conoces mucho mejor ese tema porque tienes dos profesiones. O sea, en el ejército se instruye, ¿no es cierto?, a los soldados. En el colegio, en la familia se educa. En las congregaciones se adoctrina y en la universidad se forma. O sea, se forman, ¿no es cierto?, para que tenga el perfil del ministro de Dios, ¿no es cierto? Entonces, tiene razón, hay que diferenciar, ¿no es cierto? Porque imagínense en la universidad que demos doctrina. Obviamente, no solamente damos todas las doctrinas para que el pastor sepa, ¿no es cierto?, qué es una doctrina baptista, qué es una adventista, qué es una neopentecostal, qué es una, qué sé yo. Incluso, ¿no es cierto?, en algún momento hay personas que están analizando el tema de la Biblia satánica, porque es universidad, ¿no es cierto? No es un tema. ¿Pero por qué? Para realmente conocer, ¿no es cierto?, cómo está funcionando las iglesias, qué sé yo, espiritistas, espirituales, los santeros. O sea, hay proyectos de análisis, ¿no es cierto?, de la religiosidad, por ejemplo. Excelentes trabajos. Por ejemplo, en Argentina han hecho una religión en base a Diego Armando Maradona, ¿no es cierto? Entonces, están estudiando por qué funciona eso. Esa es la diferencia de lo que significa la universidad. El segundo punto que es muy importante es el tema de lo que plantea nuestro amado hermano, es el estudio de prefactibilidad. El gobierno no te permite y no aprueba ni una carrera si no tiene el estudio de la prefactibilidad, ¿es cierto? Y ese estudio de prefactibilidad ha sido analizado por 8 diferentes técnicos en el mismo Ministerio de Educación. Hemos tenido que reformular, replantear todo el tema. Entonces ahí, cuando yo fui al Ministerio de Educación a defender la carrera, me preguntaban los técnicos, ¿y para qué sirve esta carrera? Yo les decía, para servir al Señor, ir a ayudar al prójimo, ir a dar ayuda a la gente, ir a orar por el enfermo, dar al enfermo la esperanza, ¿no es cierto?, de la vida eterna, qué sé yo. Y los técnicos me miraban y decían, y para eso van a estudiar. O sea, realmente hay un desconocimiento total de lo que significa, ¿no es cierto?, el Evangelio. Y para eso quieren estudiar. Sí, les decía. ¿No? Entonces está mal el estudio técnico, tienen que volver. Iban, ya sean en la encuesta en diferentes personas, ¿no es cierto?, del medio ya del entorno. Obviamente que ahí salía, pues, que decían los técnicos, oye, realmente ustedes habían sido fanáticos porque quieren servir a Dios no solamente un día, sino 24 horas al día. Sí, sí, tiene razón, arquitecto, vamos a hacer pasar porque son diferentes unidades que dan el paso al trámite. Se convencieron, realmente esta es una necesidad. Y al final uno de los técnicos, que por ética no digo su nombre, ¿no es cierto?, que es de formación marxista, leninista, ¿no es cierto?, ex Partido Comunista, me dijo, realmente nos hemos dado cuenta de un tema, que realmente la Bolivia necesita la parte espiritual. Imagínense, de un reconocimiento de una persona que abrigaba, ¿no es cierto?, y abriga todavía, ¿no?, el tema de los marxistas. Me dijo, mi respeto, dice, porque realmente nunca se metió en mi cabeza que yo voy a estudiar para servir a la gente. Porque me decían, no es para ganar plata, le decía, no es para ganar plata, no. Es para servir a la gente, para ayudar al necesitado. Mira, ¿pero acaso no están bien los de trabajo social? Sí, eso es más la fe. Entonces, otro me decía, ¿y van a dar ayuda a las familias que se están destruyendo? Sí. ¿Pero acaso no hay psicólogos? Sí. Eso es psicología más la fe, porque el psicólogo te va a decir, sí, ya no aguantas, ya rompe tu matrimonio. No, eso más la fe, que es totalmente diferente. No, y logramos convencer al ministerio, ¿no es cierto? Nos ha durado 3 años el trámite, ¿no? Durísimo el trámite. Entonces, los estudios que son, digamos, hechos con gente preparadísima, porque tienen que firmar igual que el arquitecto, el ingeniero firma, han sido hechos por personas que son especialistas en estadísticas. Entonces, han hecho todos los estudios y es por eso que tenemos la aprobación de la carrera. Ok. Pastor, quiero aprovechar este momentito para, mientras tomas un poquito de refresco,
Está con nosotros Coqui Soria Galvarro, un abrazo para él. Lenis Roxana Cáceres dice, bendiciones, Pastor Weiler, Pastor Fidel. Nos está siguiendo Erasmus da Silva, bendiciones, Pastor Jorge. Lucero Marlene, Raquel Casas, Roberto Paz, Miguel Ángel, está Carmen Misutani, José Luis Peña Andrade, Luis Aruquipa dice, saludos mi estimado Pastor Jorge, dice un gran abrazo. Está con nosotros el Pastor Jorge Müller. Está Elvirita Aro, Juan Pablo Hinojosa, un pastor de Tarija, está Cintia Grandi Moyano, Dios lo bendiga, decano Jorge Tottweiler, unos grandes aplausos. Freddy Meyer dice, Dios siga usando y derramando sabiduría al decano Jorge Tottweiler en Udabol, carrera, liderazgo pastoral. La verdad, pastor, nos sentimos honrados por tu visita, el poder darnos la oportunidad de conocer lo que es la carrera de liderazgo pastoral. Ya la última pregunta que tengo que hacértela y me la estaba guardando para el último. Nosotros tenemos que enseñar, hay doctrina, tú dices diferentes doctrinas. ¿Existe la posibilidad, ha habido o va a haber debates doctrinales, por decirle, ponerle un expositor arminiano y un calvinista que puedan exponer y puede estar uno viendo cuál es el fundamento por el cual defienden su doctrina, o solamente se las enseña porque tiene que enseñárselas y para de contar sin entrar al debate del cual se caracteriza la universidad? Bueno, básicamente nosotros no somos confesionales, Uh-huh. pero nuestro marco teórico, la base, son los 66 libros. Obviamente estudiamos los otros libros, ¿no es cierto? Incluso los apócrifos, los 77 los ortodoxos, o creo que tienen un poco más o menos, de la Iglesia Católica, pero nosotros basamos la carrera en los 66 libros. Nuestra carrera está basada en las 5 solas del protestantismo. O sea, solo Cristo, ¿no es cierto? Solo Escritura, sola gracia, sola fe y todo para honra y gloria del Señor. Entonces, dentro de ese tema, ¿no es cierto? Obviamente discutimos, porque es una forma de formar a las personas, valga la redundancia. Discutimos, por ejemplo, temas de la salvación. La salvación, ¿no es cierto? Para una persona que abriga la doctrina calvinista, corriente. Y se discute, se plantean tesis, ¿no es cierto? Porque se construye el conocimiento, no es solamente una discusión. Construimos el conocimiento, no es memorístico, ¿no es cierto? No es decir, tú me lees esto y así es, y aunque te guste o no te guste, te sujetas. No es así. Y es así. El alumno tiene la amplitud, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo me doy cuenta que, por ejemplo, los hermanos de las iglesias que son muy conservadores, los amigos, ¿no es cierto?, tienen una formación tan rígida, tan fuerte, que pueden discutir de tal forma dentro de la universidad como cualquier otro catedrático, ¿no es cierto? Y al final entienden, por una cosa es entender el punto de vista de la otra persona, entiendo, lo acepto desde tu punto de vista, pero yo tengo mi doctrina. Y esa es la mejor cosa que puede pasar en una universidad. El alumno que entra con una doctrina y sale más fuerte con su propia doctrina, quiere decir que esa persona no lo va a cambiar nadie. Y ahí viene lo lindo, ¿no es cierto? Que en la universidad uno se fortalece la fe, fortalece su doctrina. Y el poder aceptarse sin llegar al debate, ¿no? Porque en iglesias evangélicas unidas a veces son momentos de quiebre, ¿no? Porque son diferente doctrina que chocan y dice yo me voy, ¿no? Mientras que en la universidad uno está y tiene que aceptar, tiene que aprender, tiene que mantener las distancias dentro de ese rambo. Pastor, ¿y cómo es la alabanza allá? No me has hablado nada de la alabanza. ¿Qué hace el liderazgo pastoral? Porque el pastor y la alabanza andan muy relacionados, el liderazgo con los altares de adoración. ¿Cómo ve la carrera de liderazgo pastoral de formar? Porque nótese que el pastor en muchas de las congregaciones es, además de predicador, toca, además de electricista, además el hijo toca la batería, está la familia ahí al lado. ¿Cómo manejamos la alabanza? El ministerio de alabanza es un ministerio muy complejo, porque realmente el que entra al ministerio de alabanza
está en primera línea luchando contra el enemigo, ¿no es cierto? Es una pelea muy dura. Y la alabanza es realmente una arma muy poderosa en lo que se refiere a acercarnos a nuestro Padre. Y ahí viene el tema, ¿no? Que no se entiende muy bien el ministerio de alabanza. Entonces, un grupo de personas, no para graduarse, sino para un curso intermedio, han hecho una pequeña tesina sobre lo que es la alabanza. Entonces, la formación de la persona que alaba tiene que ser tan fuerte, tan de convicción, ¿no es cierto?, que tiene que ser un testimonio, en especial testimonio para la juventud. Y ahí viene el tema, ¿no es cierto?, que la formación teológica, doctrinal del que alaba, tiene que ser sólida, tiene que ser además una muy abierta en el sentido de que puede entender, ¿no es cierto?, lo que está haciendo. O sea, abierta en qué sentido, digamos. Porque la alabanza no es solamente tocar instrumentos o cantar bonito. La alabanza tiene un contenido, ¿no es cierto?, bíblico, un contenido, digamos, teológico, un contenido incluso práctico, ¿no es cierto?, que realmente esa tesis, que la vamos a poner también a disposición en nuestros canales de comunicación, determina que la gente ya vea el ministerio de alabanza, ¿no es cierto?, de forma diferente. O el ministerio de la danza, ¿no es cierto? Porque una congregación sin alabanza le está faltando algo, ¿no? Hay que tener alabanza, es parte. Ahora, y ahí viene el tema de las discusiones profundas que se dan dentro de la universidad. Por ejemplo, ¿existe música cristiana? Gran discusión, ¿no es cierto? Existe O la música mundana. música mundana, qué sé yo. Entonces, al final, lo que llegaron los alumnos, y estoy plenamente de acuerdo, dice, no, lo que existe es letra cristiana, o sea, el contenido cristiano, ¿no es cierto? Entonces, y aquí viene un tema muy importante, porque había un grupo muy grande que estaba en contra del metal, digamos, de la música metal en las congregaciones. Lo criticaban a uno, a otro, qué sé yo. Otros decían que algunos evangélicos que están en el mundo lo han hecho picadillo a los que conocemos, no digo los nombres, ¿no es cierto?, de algunos que son famosos a nivel internacional, que, bueno, tienen sus críticas, qué sé yo. Pero es tan interesante este tema que al final, ¿no es cierto?, el alumno sale con una sólida capacidad de crítica. O sea, le enseñamos al alumno también a tener discernimiento y tener capacidad de crítica. Esa capacidad de crítica lo forma de tal manera que realmente es una persona, ¿no es cierto?, que no va a ser doble ánimo. Una persona que va a mantener su punto de vista, pero aceptando el punto de vista de la convicción. Y aquí viene un punto, por ejemplo, enseñamos en tercer semestre, tenemos algunos catedráticos en la universidad que han desarrollado todo lo que significa la creación, el tema de la creación, que ahí se pelea la ciencia con la fe, o sea, ¿por qué la creación? Entonces, los alumnos han aprendido también que hablan con cualquier científico, con cualquier otro profesional, inmediatamente no lo encasillan, sino, este es creacionista, este es tal cosa. Entonces ya no tienen que discutir, porque ya conocen sus argumentos. Entonces, ahí está el tema de la sabiduría. Y entonces, si esta persona es creacionista, si esta persona es, qué sé yo, humanista, si esta persona es, qué sé yo, anticreacionista, si esta persona está con la evolución, con Darwin, entonces el alumno lo mira, lo bendice y le da la explicación. ¿Y cómo le explica al científico o al profesional? Tú estás con una posición dogmática, pero nosotros pensamos de esta manera. Respetamos tu posición, pero ¿qué te parece? Que toda la teoría de Darwin no sirve. Entonces, de ahí bien, se empieza a ganar, ¿no es cierto?, el prestigio y la forma de entendernos entre profesionales. Entonces, ahí viene el tema, ¿cómo se está ganando el prestigio entre los profesionales? Ya no nos miran los psicólogos como nos miraban antes. Eran los únicos que podían resolver problemas familiares, de alcoholismo, de tal. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos algunos alumnos, ¿no es cierto?, que aceptan tengo un alumno que es muy inteligente, que su tercera profesión es esta, ¿no es cierto?, psicólogo. Y él me dice, la única forma, porque él es católico, ¿no es cierto?, es sacerdote católico, que estudia también en la universidad, dice, la única forma
para sacar al alcohólico de su problema es a través de la fe. Interesante, ¿es cierto? Y es verdad, o sea, el alcohólico no puede salir con un tratamiento psicológico, tiene que estar presente el Espíritu Santo de Dios. Y es Amén. interesante. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, hay sacerdotes que tienen muy alto nivel que están en primer semestre y los vemos adorando, los vemos planteando el tema, ¿no es cierto?, de lo que significa el enfoque de la cosmovisión cristiana. Dicen, interesante, dicen, ¿no? Pero nosotros hemos estudiado, ustedes estudian Cristología, nosotros hemos estudiado 3 años el tema de la Virgen María. Pero ahí viene la confrontación y es riquísima, porque al final, ¿no es cierto?, no se está generando una contradicción, se está generando, ¿no es cierto?, realmente algo que enriquece a la iglesia, a las iglesias. Entonces, acá hay un punto muy importante. Si bien les han prohibido a los católicos que entren a la carrera, hay católicos, ¿no es cierto?, que están entrando a la carrera. Entonces, es bueno, ¿no? Yo creo que es bueno, porque... Bueno, que conozcan la Exacto. verdad, porque te diré que muchos sacerdotes católicos no leen la Biblia, no leen la Biblia. He tenido grandes debates en mi vida, hermano, donde hemos podido conversar, pero no tienen una solidez bíblica. Pastor, después de leer toda la malla curricular, hemos leído la malla curricular primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. ¿Cuál es el perfil de egreso del líder de la carrera de liderazgo pastoral? Bueno, el perfil, ¿no es cierto?, es que sea una persona y que haya desarrollado todo lo que significa el programa de la parte formativa. Que tenga una actitud, ¿no es cierto?, que sea de buen testimonio, la parte actitudinal, de conocimiento, que domine todo lo que significa la teología sistemática, para que pueda entrar a cualquier tipo de debate teológico, ¿no es cierto? En lo que se refiere a los dones y talentos, que pueda, ¿no es cierto?, manejar sus dones y talentos en base, digamos, a, por decir, lo que antes era como una cosa extraña, ¿no es cierto?, del don de sanidad. Puede imponer manos, ¿no es cierto?, pueda incluso desarrollar todo lo que significa estos dones que da el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Toda la carrera está basada en los 66 libros de la Biblia. Y el perfil, ¿no es cierto?, es que sea una persona con mucho sentido crítico, que sea líder, pastor, ¿no es cierto? Porque una cosa es ser pastor, otra cosa es ser líder, ¿no es cierto? Pero sea líder, pastor o pastor líder, que tenga el llamado del Señor, que realmente tenga el propósito que le ha dado de vida el Señor, para que pueda servir a Dios, a nuestro amado Padre con excelencia y servir al prójimo también. ¿De qué sirve formar pastores, sacerdotes? Porque estamos formando sacerdotes que no van a servir al prójimo, que no van a realmente fungir como ministros de Dios. Entonces, ¿cuál es el manual que tienen que cumplir los que egresan de los que realmente salen ya titulados? La Biblia. El manual está en la Biblia. ¿Cómo vas a manejar tu iglesia? Ahí tienes todos los evangelios. Tienes todo lo que tienes que aprender allá y tienes que aplicarlo en la parte práctica. Entonces, el que lee, ¿no es cierto?, tiene que leer mucho más a fondo. No solamente es un tema de escudriñar las escrituras, sino también de aplicar las escrituras a un tema que es práctico, lo que nunca hemos hecho, digamos, ¿no? O nos espiritualizamos mucho, o nos volvemos muy técnicos. Pero ¿dónde está el equilibrio? Debemos manejar fe, razón y fe para poder realmente servir a Dios con excelencia. Solamente servir a Dios con excelencia quiere decir que una persona tiene que ser discípulo de Cristo. Y al ser discípulo de Cristo, sigue la línea, los preceptos bíblicos, y al seguir la línea de los preceptos bíblicos va a discipular, ¿no es cierto? Porque una cosa es tener congregación y no discipular. Ahí nos parecemos mucho a la Iglesia Católica. La Iglesia tiene que discipular. Esa es una orden de nuestro amado Padre. Iglesia que no discipula, ¿no es cierto?, hace que la gente entre por la puerta y salga por la puerta ancha y salga por otra puerta y se vuelva al mundo. Por la puerta de atrás. Entonces, Pastor, dígame. perdón que te corte. Te corto por el tiempo porque quisiera quedarme toda la tarde contigo hablando, hermanos. Realmente enriquece tu charla. Somos profesionales, muchos pastores,
y queremos entrar a un posgrado de la carrera de liderazgo pastoral. ¿Qué está brindando en este momento la carrera de liderazgo pastoral como posgrado al margen de capellanía cristiana? Creo que es la primera, me dijiste. ¿O Así cuáles es. son lo que ofrece como posgrado? Y los profesionales pueden entrar de capellanía, ¿no es cierto? Maestría. Hay temas de lo que significa liderazgo pastoral, que puede ser máster en liderazgo pastoral, ¿no es cierto? Diplomados se pueden hacer de acuerdo a las necesidades de las diferentes congregaciones. Pero lo importante es que estamos tratando de que los profesionales, ¿no es cierto?, tengan su masterado, sus diplomados, en base a una serie de necesidades concretas que tenga la iglesia. Por ejemplo, liderazgo pastoral. Ese es un tema, ¿no es cierto?, que aplicamos a, por ejemplo, un arquitecto que no podía estudiar liderazgo pastoral como pregrado. Es lo mismo, el mismo concepto de Business Administration o MBA, un MBA. Yo soy arquitecto, estudio el MBA, salgo máster, ya puedo administrar mi empresa. Un arquitecto que quiere ser pastor, digamos, con profesión, entra al masterado de liderazgo pastoral, se comprime la carrera, ¿no es cierto?, y sale en muy poco tiempo. Pero tiene que tener ya las bases de conocimiento, ¿no es cierto?, de la profesión. Y hace su tesina, o su tesis, dependiendo de qué materia escoja en el posgrado. Tenemos posgrados de todo tipo, por ejemplo, de eclesiología, estamos volando uno, del estudio de la iglesia, o sea, desde el siglo I, ¿no es cierto?, adelante. Esa es una especialidad, ¿no? De eclesiología se llama, que es parte de la teología sistemática. Y otro que estamos dando para doctorado, ojo, tenemos doctorado en la universidad. Ya tenemos 2 inscritos, están sacando el tema de soteriología, que es el tema de la tesis de doctorado del pecado. O sea, ya están haciendo su tesis, ¿no?, sobre el pecado. Y ahí están tomando una serie de temas va a ser un libro hermoso que saquen estos hermanos que están allá para hacer su doctorado. Y en doctorado estamos viendo no solamente eclesiología, también estamos viendo otros temas que son de vital importancia, y uno de los doctorantes está haciendo cristología. Él explica que, digamos, que la cristología nace desde la primera hoja de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces está enfocando su trabajo, ¿no es cierto?, de doctorado para ser un cristólogo. O sea, va a ser y dice, las iglesias cristianas tienen que conocer a Cristo de tal manera, ¿no es cierto?, que realmente se puedan llamar discípulos de Cristo. Es una tesis que está haciendo una persona que obviamente por respeto a la ética profesional no digo su nombre, pero yo creo que la va a acabar de acá a unos 3 o 4 meses más, ha trabajado muy duro. Tenemos el tema. ¿Por qué? Porque los doctorados que tenemos son para servir a la sociedad. Entonces, él está enfocando la cristología, ¿no es cierto?, para cambiar a la sociedad. Desarrollo local se llama, desarrollo nacional. Entonces yo le digo, te vas a romper la cabeza. No, me dice, yo voy a demostrar cómo Cristo va a cambiar la sociedad. Lo que todos decimos en las congregaciones, ¿no? Bolivia para Cristo, Bolivia para Cristo. Él lo está poniendo en un doctorado, el tema, que cómo va a ser Bolivia para Cristo. Le está planteando un lineamiento, ¿no es cierto?, de cambio total. Y me dice, yo, cuando acabe este doctorado, me dan el título y he cumplido con mi labor de pastor. Me dice, no, yo lo felicito, le doy un saludo, de repente no nos está viendo, pero nos va a ver en diferido de repente. Y realmente es una tesis muy importante. Si usted, pastor, hermano, quiere hacer una tesis sobre lo que sea, sobre los últimos años de la existencia del mundo, que es creo que muchos de ustedes manejan muy bien el tema, ¿por qué no hacer un doctorado? ¿Por qué no hacer un doctorado sobre cualquier parte importante de lo que es realmente nuestra ciencia? Ustedes saben que la ciencia, la teología, San Agustín de Hipona y todos los patriarcas, digamos, y padres de la iglesia, la llamaban la ciencia de las ciencias. O sea, la teología es la ciencia de las ciencias. Está más elevada qué sé yo, que las ciencias médicas, que las ciencias jurídicas. ¿No? La teología es la ciencia de las ciencias. Y ese es un punto muy importante,
que debemos enseñar a las nuevas generaciones. O sea, tú eres pastor, sí, aleluya, y los empiezan a hacer bullying incluso. No, la teología es la ciencia de las ciencias y en base a la teología se van conformando toda la estructuración de la filosofía, de la epistemología, de las partes diferentes de la filosofía. Realmente, si nos damos cuenta, muchas universidades en Estados Unidos y en Europa sacan a los profesionales con un grado de filósofos, de filósofos, ¿no es cierto? Pero esa filosofía, ¿no es cierto?, bien entendida, está realmente llena, retórica del pensamiento cristiano. Entonces, aquí hay una discusión en este momento en grupos intelectuales de la universidad, si existe la filosofía cristiana o no existe la filosofía cristiana. Entonces, interesante el tema, porque el enfoque de cosmovisión cristiana es un enfoque filosófico de acercamiento a la realidad. Pero muchos pastores, no, la filosofía es del demonio, no hay que ver, ¿no? La ciencia de la teología es la madre de todas las ciencias. De ahí nace, digamos, se van sacando todas las otras ciencias. Entonces, yo creo que es un punto muy importante, porque realmente, si nosotros lograríamos, ¿no es cierto?, generar muchos estudios, muchas carreras, muchos análisis de lo que significa nuestra teología, obviamente basándonos en todo lo que han avanzado los estudios hermosos, digamos, del siglo, qué sé yo, del siglo XVIII, XVII, solamente leer a Spurgeon, ¿no es cierto?, ya te revienta la cabeza, plantear un tema de Spurgeon con el tema de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, plantear qué planteaba la Iglesia, es realmente riquísimo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacemos con nuestros alumnos, o sea, vamos planteando una serie de temas. Imagínense, en algún momento, preguntar a un cristiano, pastor, si lo conoce a John Wesley, por ejemplo. Si no, ¿quién es él? Grave. Tenemos que tener también cultura general, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con Penn? ¿Por qué se llama Pensilvania ese lugar? Ellos son, Penn es uno de los fundadores de los cuáqueros. Perfecto. Esa es la idea de la facultad, realmente servir a la sociedad y servir también con excelencia. Íntegro, ¿no? Global. Pastor, está Rolando Vilena. Dice, esta es la mejor oportunidad para el líder ya formado. Realmente a uno lo ayuda a instruirse y la universidad sabe cómo hacerlo. Debemos apoyar esta iniciativa y los pastores dar este paso. Ese es un concepto que tiene Rolando Vilena. Gracias, Rolando, por escribirnos. Dice, muy buena la información. Yo ya estoy en 6º semestre y avalo lo dicho por Jorge. Es correcto. Qué lindo, pastor, que tengan conceptos los alumnos de ese nivel. ¿Yo te puedo hacer un pedido, pastor? Adelante. Que el día que venga la primera tanda en sus defensas de tesis, poder estar ahí de curioso, de invitado, de poder escuchar y ver con los propios ojos ya el producto que está votando la universidad, porque ese va a ser la muestra, el botón de muestra para la sociedad, y me imagino que después de eso se va a venir una avalancha de todo Bolivia, va a querer saber mucho más de Cristo. Así es, muchísimo, totalmente vamos a... Ahora las defensas están siendo vía internet, porque, bueno, no se puede reunir gente, ¿no? Pero las defensas son públicas, son abiertas, y vamos a ver como las defensas van a ser a través de internet, vamos a ser públicas también, o sea, ya sea en la página web de la universidad, de nuestra carrera, van a ser públicas las defensas. Pero lo interesante es que nos hemos visto con tal cantidad de faltas de personas que conozcan nuestra disciplina, que nuestro dolor de cabeza es ahora, ¿a quién vamos a invitar para que sean nuestros examinadores de grado? No hay. Realmente vamos a tener que invitar a gente del Colegio Nacional de Profesionales, van a venir los de la Universidad Mayor de San Andrés, pero ¿de qué facultad? De filosofía, de administración. O sea, para nosotros nos viene bien todo porque es una carrera global, ¿cierto? Pero imagínense, necesitamos tener pastores y a líderes pastores que puedan ser nuestros catedráticos, que puedan ser los que van a ser los tribunales de todas las tesis, tribunales de las tesis a nivel licenciatura, posgrado y qué sé yo, doctorado. Entonces realmente tenemos una falta de profesionales, de cristianos, ¿no es cierto?,
que realmente necesitamos formarnos. Yo creo que el mensaje más importante es que si tendríamos, ¿no es cierto?, ministros, presidentes formados en el cristianismo, otra cosa sería Bolivia. Otra cosa sería Bolivia. ¿Por qué? Tenemos que formar a nuestra gente con cosmovisión cristiana, con principios y valores cristianos, que no se sacan de un día para otro. Ese es un tema muy profundo. O sea, pues todos dicen, ¿no? ¿Vas a obedecer la Biblia? ¿Qué te pasa? No, la Biblia es para acatarla, para realmente sus preceptos bíblicos nos hacen la vida a nosotros. Vivimos para eso. Y así tienen que ser. Ese es parte del perfil del alumno también. O sea, tiene que darse cuenta que está ordenándose como sacerdote, ¿no es cierto? Y siguiendo al maestro, al rabí, siguiendo a Cristo Jesús. Ese es el verdadero perfil. Si logramos eso, que nuestros alumnos sigan al rabí, al maestro, y sean maestros también, hemos cumplido nuestro objetivo. Bienvenido, te vamos a invitar a las primeras, a todas y las vamos a publicar. De repente podemos publicar con tu canal también, que está teniendo mucho éxito, ¿no? Gracias, Jorgito. Dios te bendiga. Quiero dar la bienvenida a Edgar Goizueta, que se conectó. También quiero dar saludos a los hermanos que han estado con nosotros siempre, Efraín Ticona, Carlos Dapara, a Luis Edwin, a Moisés Choque, a Pablo Sanga, a Mónica Huerta, que está desde Santa Cruz. Un gran abrazo para todos ustedes, hermanos. Gracias por hacernos parte de su día y poder escuchar cosas que nos edifican. Jorgito, ya nos vamos. Qué lindo poder escuchar de ti de primera mano lo que es la carrera de liderazgo pastoral. Gracias, porque tenemos ya una mayor expectativa. Creo que muchos pastores vamos a estar tocando la puerta de la facultad para hacer diplomados, para hacer doctorados. Creo que hay mucho, mucho que Dios ha dado y creo que es un desafío, ¿no? Muchas veces uno dice, ya no quiero estudiar y he estudiado mucho. Algún día dije, sí, hoy he estudiado harto ya, solamente voy a estudiar la Biblia. Pero si ahora con estudiar la Biblia se puede apoyar al conocimiento, creo que es un desafío personal, es un desafío para todos los que estamos oyendo, el poder hacer los diplomados. Un gran abrazo, Jorgito. No sé si tienes algo más para decirnos antes de irnos, un mensaje para todos aquellos que te estamos escuchando. Muchísimas gracias. Saludar a todo el plantel docente de la carrera y obviamente a todos los docentes que tenemos en nuestra carrera. Saludar también a la comunidad universitaria. Realmente, sin ustedes no hubiésemos avanzado hasta donde lo hemos hecho. Hemos aprendido mucho de los alumnos, hemos aprendido muchísimo de conocernos. Yo me acuerdo la primera vez que todos ustedes se reunían, 340 personas en el atrio del Paraninfo Universitario, y nos hemos encontrado entre diferentes tipos de iglesias. Y al final del año, todos ustedes en la clausura del primer año llegaron a una conclusión, que realmente todos podemos empujar el carro de diferentes congregaciones. Y nos hemos conocido, y al conocernos hemos roto una serie de barreras. Hemos roto barreras de preconceptos, paradigmas que no eran los mejores. Y ahora creo que nuestra comunidad universitaria, aunque siguen peleando, porque la ciencia es así, o sea, la técnica es así, siguen peleando entre líneas para construir conocimiento, no para destruir al oponente. Yo creo que hemos llegado a un punto que es muy importante, que el amor de Dios prime en nuestra universidad. Y por eso estoy muy contento, muy agradecido, y le agradezco a Dios por haberme dado este privilegio de poder servir de una forma tal vez diferente, ¿no es cierto?, pero única. Y le pido a Dios que nos dé fuerzas, que nos dé entendimiento, que nos dé un poco más de, si no la tenemos, sabiduría, y que nos den la gracia y el favor de Dios. Hermanos, a todos ustedes les digo, la universidad no es contra las congregaciones. La universidad no va en contra de ninguna persona. La universidad va a servir y queremos servirlas a todos y cada uno de ustedes. Queremos servir al país. Queremos una Bolivia para Cristo diferente. Ese es el enfoque de la universidad. Tenemos bibliotecas que las vamos a difundir. De repente te podemos dar los links, ¿no es cierto?, para que podamos manejar el tema de los enfoques que podrían generarse
y el poder que tenemos, ¿no es cierto?, en el poder de la fe, el poder de la oración. Hay talleres, imagínense, ¿se puede lograr una tesis sobre oración? Claro que sí. La oración es tan rica en diferentes vertientes. Entonces se está haciendo eso en la universidad. Cuando tengamos esa biblioteca, ¿no es cierto?, de la producción boliviana de ciencias, si vale el término, teológicas, vamos a enriquecernos de una manera contundente. Y eso no va a ser para nosotros, para que nosotros estemos vanagloriándonos, todo para la gloria y honra de nuestro amado Padre. Aleluya. Lo bendecimos y lo amamos a Él. Muchísimas gracias, querido hermano. Muchas gracias, Jorgito. La verdad, te agradezco mucho, mucho, mucho. Sé que vamos a seguir conversando de aquí a un tiempo. Vamos a dar buenas noticias conforme Dios avance en la universidad y en Bolivia todo. Y creo que nuestro gran desafío es poder discipular Bolivia, ¿no? Que puedan todos los políticos, empresarios, ciudadanos en general aprender de Cristo. Y creo que ese es el desafío para los profesionales que salen de la universidad, para los pastores que estamos en ejercicio, para todos los ministros del Evangelio. Quiero agradecer a todos los que han asistido entre nosotros. La invitación para el día de mañana estaremos con el pastor más conocido de La Paz, el pastor Ángel Condori, que es dueño, propietario y gerente de Pan de Vida. Vamos a estar con Pan de Vida y todo lo que ofrece Pan de Vida al cuerpo de Cristo. Este programa está diseñado para poder ayudarnos entre ministros, para hablar cosas que no se hablan desde el púlpito, pero que nos ayudan para la mutua edificación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Jorgito. Un gran abrazo. Gracias, Universidad Udabol. Por cierto, les digo, yo vivo frente a la Universidad Udabol. Lo vi crecer, ¿ah? Lo vi construir, Udabol. Un gran abrazo para todos. Que Dios me los bendiga. Paz del Señor. Hasta el día de mañana. Y este fue su programa Entre Nosotros, lo que no se habla desde el púlpito. Bendiciones y muy buenos días.